Bueno, si les parece, vamos a retomar el foro, este foro transoceánico de festivales y trabajo artístico de calle, y ahora vamos a hablar con Nixon García, que viene de Ecuador, y ahora, gracias a su gran experiencia en el ámbito de la gestión cultural, pues nos va a hablar sobre los diferentes tipos de público, porque el objetivo, evidentemente, es que los públicos asistan a las cosas a los temas y a las actividades que se organizan para que las vean. Entonces vamos a tratar los diferentes tipos de público y cómo se adecúa la oferta a la demanda. Adelante, Nixon. Gracias, María. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores del evento, porque es una oportunidad que cuando se me hizo la invitación no pensé, no dudé en asistir, porque más allá de lo que uno va a exponer en realidad este es un pretexto para alimentarme y tratar de renovarme en lo posible, porque para mí el público a veces es una abstracción como tal, es lo más complejo en la creación, ni se diga en la difusión de un espectáculo. Como organizador del Festival de Manta, cada año lo que más me pone nervioso es el público, más allá de la curaduría, más allá de la selección de los grupos, más allá de la logística, lo que más me preocupa es el público. Porque no es un asunto cuantitativo el público, no es una cuestión numérica, no es de llenar un espacio, no es de llenar una sala, no es de llenar una plaza. El público para mí tiene otras connotaciones. En realidad es muy fácil llenar un espacio, es muy fácil, pero ese espacio puede ser una masa amorfa, pero no necesariamente es un público. Para teatro, para artes escénicas en general, musicales, etc. Y como tal, la preocupación no va en ese sentido numérico, sino en ese batallar por convertir esos números en una presencia cualitativa. Nosotros, con mi agrupación, con La Trinchera, somos un grupo de teatro y somos también una fundación cultural, los organizadores, los responsables del Festival de Teatro y de otros festivales. Organizamos también un festival internacional de danza contemporánea, y también hacemos un evento para niños que son las jornadas culturales infantiles. Todos estos eventos en realidad no son el objetivo nuestro, porque somos teatristas, soy actor, dirijo, a veces escribo, y mis compañeros son actores. Y en el festival somos tramoyistas, luminotécnicos, estamos en la logística y somos eso, y estamos fuera y dentro de la escena, y a veces en los festivales nos toca incluso actuar. Digo esto, que es una preocupación del público, porque lo he dicho en las instancias públicas y en reuniones que hemos tenido entre compañeros teatristas, de que nuestro combate es con estas formas estatales. El público es para mí también un recipiente, por decirlo de alguna manera, agredido históricamente. Me explico. El hecho de que el público no asista al teatro, no asista a las artes escénicas, no es un tema coyuntural, circunstancial,
sino es una agresión histórica de la que ha sido objeto. Una agresión histórica que por tradiciones se ha mantenido y a la cual se la convoca cuando conviene. Hay el público del teatro comercial o de los espectáculos, digamos, que interesan a un cierto espacio económico y social, y ese es el público que va a exhibirse a un teatro, que va con sus mejores galas, como desde siglos atrás pasaba, y es ese público de la frivolidad y que convoca. Luego está ese público que obviamente no le interesa para nada, porque no tiene entre su nevera vivencial el consumo del teatro, el producto teatral. Y cómo hacer, digo, preocupación nuestra, cómo hacer que ese público deje de ser una mera masa cuantitativa. No tengo la fórmula ni la he encontrado y es muy complejo, pero es esa preocupación latente y coincidencialmente por algunas ocasiones en distintos foros me ha tocado conversar sobre el tema y en realidad es el que más me apasiona porque es el que más nervioso me pone, como lo dije hace un rato, y al cual dudo que tenga alguna respuesta o alguna solución algún día. En el Ministerio de Cultura del Ecuador, cuando nosotros presentamos un proyecto para, por ejemplo, auspiciar un festival y todo, llenamos formularios en donde se nos dice las proyecciones, ¿verdad? Muchos de ustedes ya conocen las proyecciones de público, incluso de edades, y uno puede, pues en el papel podemos formular números, y lo ponemos. Alguna vez incluso un funcionario del Ministerio de Cultura fue y se paró a la puerta del teatro, de entrar al teatro, con una libretita y se puso a anotar exactamente, iba rayando el número de personas que había para ver si coincidía con un poco la proyección que yo había dado, es decir, cuántos de tales edades, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera, cuántos hombres, mujeres y todo. Digo, como una relación numérica. Y nosotros en nuestro informe al Ministerio de Cultura luego del evento le dijimos, esta proyección es lo que nosotros consideramos, pero no del evento en sí, sino la proyección que el Estado, de la cual el Estado es responsable. Porque si el Estado, el gobierno, el Ministerio de Cultura nos exige que para un auspicio debe tener tanta cantidad de público, etcétera, etcétera, para que amerite un auspicio, y nosotros le decimos, bueno, nosotros hacemos esto, pero en realidad el que haya menos o más público, o menos o nada de público, es el Estado. Porque el gobierno, las instituciones, las autoridades son los responsables de que exista público. Y eso no es una responsabilidad política, sino una responsabilidad histórica de la cual nosotros también como artistas somos víctimas. Lo ideal, hablaba con Alfredo, un compañero artista que no lo había reconocido acá, lo encontramos después de años, que estuve en un evento en Manta, hace algunos años, y que me dio gusto encontrarlo por acá, del tema de público, y creo, y casi estoy seguro de que es intencional, y ustedes seguramente lo comparten, es intencional, ¿verdad?, de que no tengamos público, porque ese es el negocio también, para darnos cada vez menos dinero, porque nos justificamos. El Ministerio de Cultura hace 4 años en el Ecuador daba, por decir una cifra, $50,000 para el festival. Ahora da 30,000. Y seguramente tienen estos argumentos de que no justifica la inversión. Digo, es intencional porque de esa manera pues
seguimos siendo artistas de tercera desde el punto de vista del Estado, porque no convocamos. En mi ciudad, en Manta, es una ciudad costera como esta, como muchas de acá. El municipio, en épocas de turismo, no se interesa por promover, promocionar a sus artistas, al público que llega. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, en Carnaval? Para tener 20.000, 30.000 personas, es que contrata a cantantes, o Carlos Vives, o contrata, o qué sé yo, y claro, se vende la imagen turística de una ciudad a través de esa gran cantina o ese gran show que representa. Y por eso, cuando yo escuchaba las propuestas de ustedes, me pareció muy valioso y me dio esa envidia de que haya la preocupación de los empresarios, de los hoteles y todo, por promover turísticamente espacios culturales tan necesarios. Y nosotros venimos luchando también con las autoridades de la municipalidad para que se considere el esfuerzo marginal que hacemos los artistas en el entorno. Digo, para que también se promocione, hagan lo suyo, presenten grandes artistas, porque de pronto hasta los hoteles auspician en la ciudad porque eso les atrae miles de gente, pero eso es mediático, ¿no? Es que no se entiende, se mira lo mediático comercial de la ganancia del momento y no en responsabilizarse, en darle una identidad a esa ciudad, una identidad o que la tiene, pero no de proyectarla, ni promocionarla, ni estimularla. Ese público es también una masa amorfa de la que hablo. 20.000 personas, 30.000 es fácil, es traerlo así. En nuestro caso, particularmente de la experiencia del teatro, en Manta la actividad teatral nació hace 30 años exactamente. Hace 30 años, antes de 1982, el 99% de la población de Manta no había visto teatro profesional. No existía el teatro en la ciudad, no existía. Y cuando con mi grupo, con La Trinchera, nos formamos en el 82 precisamente, pero bueno, éramos adolescentes de colegio, estudiantes de colegio, y se formó como una cuestión, como una experiencia colegial que seguramente se diluye, sin mayores expectativas que la experiencia colegial que todos conocemos. Pero circunstancialmente sobrevivimos a esa experiencia, y siempre digo yo, sembramos en el mar, sembramos en la arena del mar, y felizmente dio frutos. O sea, esa siembra dio frutos, contra corriente, contra todo pronóstico, contra natura, porque no había nadie. Es decir, el profesor de literatura del colegio, que sabe de teatro, lo que sabe un profesor de literatura, nos motivó a conformarnos. Y luego que terminamos, a los pocos meses, y ya justo eran los que estaban en esa época, yo entré después, eran estudiantes de que ya terminaron el bachillerato, y el grupo decidió continuar como experiencia particular, pero además continuar ¿con quién? ¿Con qué guía? Si los que sabíamos de teatro éramos nosotros, que no sabíamos nada. Tuvimos que buscar otra experiencia, pero teníamos una motivación, algún virus se nos adentró que queríamos estar, y nos fuimos a Quito, y en Quito pedimos ayuda de gente que quería que nos enseñe, que nos guíe de alguna manera, y encontramos felizmente compañeros. Y luego la Universidad de Manta, que se formó después del grupo, incluso la universidad tiene 27 años, nosotros 30, entonces se formó después y vio que lo que estábamos haciendo era, pues, que valía la pena de alguna manera, porque coyunturalmente el rector tiene una visión admirable respecto al tema cultural, y nos apoyó, y eso fue como que nos fue catapultando y proyectando en lo que queríamos hacer.
Pero obviamente el tema no era que nosotros teníamos que prepararnos, que aprender algo de teatro, que capacitarnos, pero no había público. Había que coyunturalmente trabajar también en la formación de un público. Y de manera intuitiva trabajamos, dijimos, pero ¿cómo convocamos al público? Y decidimos hacerlo con nuestros contemporáneos, es decir, iba con los colegios, con jóvenes, y fuimos a formar grupos teatrales. Como nos habíamos formado nosotros, fuimos a los colegios y hacíamos festivales colegiales, y venían los estudiantes, y el teatro, a través de esa experiencia colegial, fue convocando. En aquel año, en el 82, hasta el 85, no había ni siquiera una sala de teatro. No había donde nos presentábamos, alquilábamos los cines de la localidad, que igual que acá y que en todas partes, antes pues los cines eran grandes espacios, y alquilábamos los cines y ahí nos presentábamos, o nos presentábamos en la calle. Eso también es importante. El teatro nuestro, el Teatro Manta, en realidad nació en la calle, porque como no había espacios, íbamos a los barrios y nos presentábamos allí, íbamos en sectores, en las plazas, etcétera, y durante esos años que no podíamos alquilar siempre las salas, era muy escaso cuando alquilábamos, íbamos a las plazas, a las salas, y ese público fue el que lo fuimos incorporando de a poco, hasta el 85, en que se construyó y se inauguró el primer teatro de la ciudad y de la provincia, que se llama la provincia de Manabí. Se construyó. Y no fue se construyó no por una decisión institucional de las autoridades de la ciudad, del municipio, etcétera. No, fue también un caso curioso, porque un empresario, un pequeño empresario, comerciante de materiales de construcción, de hierro, de cemento, idealista, y con el cual nosotros andábamos en su plataforma, en su camión, a presentarnos en los barrios, ese era nuestro escenario. En el día esa plataforma era para repartir cemento y hierro, y el fin de semana era nuestro escenario teatral. Y él soñaba con hacer un teatro, pero él ni siquiera fue actor ni nada, era como público. Y construyó el teatro, ponía un poco los materiales de construcción, los suyos, se endeudó, y en el 85 lo inauguramos, y fue nosotros en la construcción, con toda la parte romántica, también éramos hasta albañiles en la construcción, ayudábamos, aunque sea cargar ladrillos y todo, fue eso, ir construyéndolo también nosotros. Pero el idealismo y los sueños de este empresario, que se llamó ya, lamentablemente falleció ya anciano hace un par de años, don Orley Zambrano, ese idealismo casi se le viene al piso, porque casi quiebra su negocio y su familia. Había hecho un préstamo a un banco para la construcción del teatro, y obviamente en aquellas circunstancias, en esos años 80, ¿cómo iba a pagar ni siquiera los intereses? Es decir, el teatro no le generaba ni siquiera para pagar los intereses. Y el teatro iba a ser ya embargado por el banco, estaba endeudado. Entonces, nuestra vinculación con la Universidad Eloy Alfaro de la ciudad, logramos convencerlos y todo, y se sensibilizaron, y la universidad adquirió el teatro, asumió la deuda y lo salvó para la ciudad. Esto en el año 87, y a partir de 1988 nos lanzamos a la aventura de un festival internacional de teatro. En el 88, cuando en el Ecuador no existía festival alguno, habían existido experiencias años anteriores en Quito, alguna en Guayaquil, pero se hizo un festival y no se repitió. Y nosotros en el 88, en una ciudad con apenas 5 años de estar gateando en el mundo del teatro, se lanza un festival. Entonces, claro, todo el mundo, la prensa nacional de Quito decía, pero ¿cómo inventa un festival internacional? Es absurdo. Es absurdo, donde no existe el teatro y un festival. Pero lo hicimos. El teatro no estaba equipado técnicamente. El teatro se llama Teatro Chusic. Chusic en lengua quichua es lechuza. Pero se le puso por un prócer ecuatoriano, Manuel Chusic. Él era un indígena que se vino a estudiar a España, fue médico y todo, y su nombre aborigen fue Manuel Chusic.
pero cuando vino a España lo castizaron y le pusieron Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Así. Y el señor, el don Orley, que admirador de don Eugenio Espejo, le puso, pero no le puso Teatro Eugenio Espejo, le puso Teatro Manuel Chusqui, por darle homenaje a él. Y fue muy simpático eso. Y se mantiene, ahora es el Teatro Universitario Chusqui. Y nos lanzamos esa aventura, y claro, el teatro tiene una capacidad para 500 butacas, y la población se adentró al teatro, pero era lindo porque además, como el teatro está ubicado en un sector popular, el grueso del público eran las familias populares. Nosotros íbamos en los carros a perifonear, a llamar al público, vengan gratis, y la gente era lindo venir, la familia, niños en brazos y todo el mundo era, claro, lo sufrían los actores y todo, porque estaban presentando y de pronto lloraba un niño y otro salía, es decir, el teatro, como no tenían idea de cómo comportarse en un teatro, era una feria, una fiesta, pero muy linda, porque era una incorporación de la población y en su mayoría de escasos recursos, muy popular. El teatro se volvió un referente popular y nació como tal. Desde entonces no lo dejamos de hacer, porque nos encantó la idea, nos motivamos mucho, y a la universidad que lo patrocinó, conseguimos recursos del Banco Central y alguna que otra cosa, y se hizo. Entonces, las instituciones que nos apoyaban se motivaron también a decir, no, esto hay que repetirlo, y se dio y se fue haciendo anualmente, y nunca hemos parado, nunca lo hemos dejado de hacer ni un año, a veces más grande, a veces más pequeño, a veces tenemos más recursos, a veces menos, pero nunca hemos parado. Y es el festival el que nos ayudó muchísimo en la convocatoria de público, en la formación, en la motivación de público. Ahora, la disyuntiva es, esa otra parte del público que voy a hablar, consideramos de que el público es un elemento también que debe estarse renovando permanentemente. Es decir, ese público de hace 25 años ya no es el que tenemos ahora. Bueno, envejecemos, el público envejece, las personas que fueron así, o por diversas circunstancias se aleja, y es una permanente motivación. Cada año tenemos que estar viendo qué público nuevo traemos, cómo convocamos, cómo renovamos. Que siga viniendo el público de hace algunos años y viene y se convierta, pero siempre hay público nuevo. Siempre hay estos jóvenes que por primera vez van al teatro, que por primera vez miran una luz, se sientan en una butaca del teatro, siempre, y todos los años es igual, porque nosotros apostamos mucho con los jóvenes, apostamos mucho que de los 300 jóvenes que vayan en cada programación, que nos queden 3, y eso es una gran ganancia para nosotros. Es una ganancia no solo para el festival, sino para la actividad, porque nosotros estamos en actividad durante todos los días del año. Y esa preocupación, por eso decía, no es una cuestión de numérica, cuantitativa, sino cualitativa. Esa cualidad de público, ese que por último, cuando estemos con 10 personas en la sala, sintamos que hay 100 y que hay 1000, porque esas 10 personas tienen una relación con nuestro trabajo que nos nutre, que nos alimenta lo mismo que hay 500. Es esa característica cualitativa la que nosotros más nos preocupa, valoramos, y las que más nos pone nervioso. En la calle, obviamente nosotros, como nacimos en la calle, igual mantenemos relación. A veces nuestras obras, como Trinchera, procuramos que tengan posibilidades de presentarse en la sala, pero también en una plaza o en un espacio informal. Siempre procuramos que nuestras obras tengan esa relación con el público en diferentes posibilidades. Más aún es que nuestro medio nos obliga a estar. Tenemos un solo teatro. En la Trinchera, en mi grupo estamos construyendo, Octavio estuvo el año pasado, ya vio más o menos, estamos construyendo una sala propia que ya está un poco armado el edificio y que seguimos haciéndolo. Pero
al resto de la provincia, si queremos llegar a otros espacios, a otras ciudades, etcétera, donde no hay condiciones, tenemos que ir y adaptar esa obra de la sala con toda la exigencia técnica que pueda tener, la simplificamos y la llevamos también allá, porque no se trata de hacer temporada solamente y que el público venga, porque eso también es importante, pero hay que ir, hay que atraerlo. Y la calle es un espacio que nosotros nunca descuidamos, y en nuestro festival también procuramos convocar al público. De hecho, la inauguración es siempre una gran comparsa, una gran marcha por varias calles de la ciudad que convergen en una plaza pública y en donde hay toda la fiesta teatral, distintos grupos se presentan aquí y allá. Entonces procuramos hacer esta fiesta teatral y luego vamos a la playa. Octavio, una experiencia, por la experiencia hemos descubierto que por ejemplo, un domingo o un sábado, día de playa, a las 5 de la tarde, cuando el público ya está saliendo de la playa y va a su casa, armamos una programación en una explanada y la gente que ya sale de la playa, pues se encuentra, se tropieza, se choca con el espectáculo y allí logramos convocarlo y hasta ahora ha funcionado y bastante bien. Digo esto, en el caso de la danza nos pasó igual. La danza es más reciente que el teatro. Tendrá menos de 20 años, pero también había que apoyar la danza. Nosotros tenemos que ver como artistas de la danza, pero por ejemplo mi hija es bailarina y se vinculó a la danza y creó su compañía, su grupo de danza, y que quisimos apoyarlo también como fundación y organizamos el Encuentro Internacional Manta por la Danza, que ya lleva 13 ediciones, 13 años, también para formar el público de la danza. Y se da anualmente y hay una buena convocatoria. La danza contemporánea, sobre todo, que es, como en todas partes, es tan complicada y de tan poca presencia de público, pero hay que trabajar en esos espacios, sobre todo con los jóvenes, porque, ya repito, es un público al que apostamos como objetivo de renovación. Y luego, obviamente, desde la niñez, nosotros no descuidamos al público infantil, porque ahí está la matriz, y organizamos en diciembre las jornadas culturales infantiles, que son festivales de una semana, de títeres, teatro, y a veces hacemos pinturas, vamos a hacer murales, etcétera. Convocamos al público infantil que se adentra en las artes, y eso nos permite también motivar, y paralelamente, como mismo proyecto, hacemos nuestros talleres permanentes durante el año para incorporar a niños y jóvenes. Tenemos talleres permanentes de teatro, de danza. Durante todo el año iban niños y jóvenes y están allí y se incorporan las familias, y estamos procurando integrarnos, porque no es solo el público como espectador de un espectáculo, de una obra, sino el público lo consideramos como un alimentador permanente de nuestra actividad cotidiana, y esa alimentación no debe darse desde la butaca y el escenario, esa relación, sino que se rompan esas dimensiones, esas proyecciones, y seamos uno solo en un momento dado, que ese público también esté en su momento en el escenario, que esos chicos, por ejemplo, esos jóvenes en un momento también estén en el escenario, y eso nos retroalimenta mucho. Y obviamente hay mucho por hacer, pero digo, de la experiencia de 30 años de apenas del teatro en una ciudad, el teatro es el arte más representativo de esa ciudad. O sea, el Festival de Manta es... ustedes no tienen idea de lo que es la ciudad, de pronto, digo, pero por lo menos a través de esa referencia, el Festival de Manta dice, el Festival de Manta, aunque no sabemos dónde queda Manta, ni qué es Manta, ni qué característica tiene, pero hemos logrado vender la ciudad, el nombre de la ciudad, también a través del festival. Obviamente eso no es aceptado por las autoridades locales, políticas, lamentablemente.
no es asumido, porque eso es coyuntural, depende de quién esté en una administración pública. Pero seguimos haciendo un esfuerzo, amparados o mucho ayudados por la Universidad Eloy Alfaro de la ciudad, que es la que nos sigue apadrinando y auspiciando en gran medida. Desde hace 2 años ya no tenemos auspicio del Ministerio de Cultura porque eso me hablaba mucho con Octavio, porque no estamos de acuerdo con las políticas que debe hacerse. El Ministerio de Cultura dice, para acceder a sus fondos, a sus recursos, hay fondos concursables, tenemos que concursar y estar expensas a la subjetividad del jurado en que puedan auspiciar o no. Y digo, nuestro trabajo no concursa, porque nuestro trabajo no aplica ningún reality show ni nada de eso, y que salimos premiados. No estamos aquí para que nos den un premio, estamos aquí para trabajar y hemos hecho lo que ustedes, hemos subsidiado la responsabilidad política del Estado con lo que hacemos. El Festival de Manta nació mucho antes, nosotros hemos hecho, el Ministerio de Cultura tiene 6 años, les hemos dicho, nosotros hacemos esto mucho antes que ustedes y seguiremos haciéndolo sin ustedes, de cualquier manera. Obviamente esta respuesta nuestra, como te había hablado y no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero esta respuesta nuestra es categórica en ese sentido, de que respetamos y dignificamos lo que hacemos y creemos de que no necesitamos mendigar para que nos digan, para que les vamos a ayudar. Nosotros no necesitamos ayuda de nadie, porque no es una ayuda, no están allí para ayudarnos. Estamos haciendo una actividad que al Estado le corresponde, obligatoriamente. Y si los ciudadanos supiéramos reclamar eso, pues ellos nos estuvieran ayudando. Ese es un poco el panorama, nuestra relación con el público, nuestra relación institucional. Y bueno, en principio queda allí para ver si hay algún tema de conversación. ¿Alguien tiene algo que comentar? Para entender, me gustaría saber el número de habitantes que tiene el municipio. Manta tiene alrededor de 250.000 habitantes. Sí, es una de las ciudades actualmente más importantes del país. Bueno, Quito tiene 2 millones, Guayaquil está un poquito más, hay otras ciudades intermedias entre las que está Manta, pero es una ciudad puerto, tiene una industria pesquera muy fuerte, hay muchos empresarios españoles, portugueses, chinos, etcétera, etcétera, tiene una economía sustentada en la pesca y es turística, es cada vez más turística y en los últimos 10 años hay un crecimiento económico bastante significativo, hay mucha inversión. Se están haciendo muchísimos edificios y uno dice, ¿por qué? No es para el consumo local. Entonces, alguien me decía que el 60%, por lo menos, de esos departamentos son de extranjeros que están llegando mucho. Claro, tienen sus departamentos de veraneo, de vacaciones, entonces hay mucha inversión y mucha afluencia de personas de otro lado, y además de ese público que seguramente, norteamericano, europeo, está acostumbrado a ir al teatro, por ejemplo. Y nos dicen, me han llamado, a veces muchos han ido al festival, nosotros encontramos con varios extranjeros en el festival, me dicen, pero necesitamos más continuidad. Y precisamente estamos apostando a este público nuevo de la ciudad para seducirlos e invitarlos a que sean parte del proyecto que tenemos ahora como Grupo Trinchera, como Fundación Trinchera, de terminar nuestro teatro, nuestra sala. Yo creo que tengo incluso un video que mañana mostraré, ahí está el espacio, ahí en las ideas verán más de lo que hacemos, para que sean padrinos de este proyecto. Le digo, ustedes quieren ir al teatro, añoran eso que tenían en su tierra, pero ven, los invitamos a que, por decir algo, compren su butaca. Entonces su butaca y de alguna manera tenemos que financiarlo, porque este teatro lo empezamos a financiar con la ayuda de la universidad de la ciudad y autogestión y a veces el equipo caminero del municipio y todo, pero nos hemos quedado parados porque ahora con las reglas gubernamentales ya el Estado a través de sus diferentes instituciones no puede auspiciar a una institución privada como una fundación.
Entonces tenemos que buscar recursos privados para continuar en la construcción. Bueno, ¿alguien tiene alguna cuestión más? No, una curiosidad, que entendí que al principio iba el público gratis. Actualmente se cobran entradas, el público está acostumbrado a pagar una entrada. Lo diversificamos. Hay un público al que no pagaría, al que incluso ni gratis iría, pero queremos llevarlo, por ejemplo, al público joven, estudiantil, y el público que paga además son entradas muy cómodas, a veces muy baratas, pero tenemos, por ejemplo, alguien puede pagar $10 y lo paga, hay otros que pueden pagar $5, y dejamos una cantidad de butacas libres para pases de cortesía, donde vamos delegaciones de estudiantes, de jóvenes, y van. Procuramos eso, mantener esos niveles de convocatoria. Cuando hablas de la necesidad de educar al público, ¿realizan ustedes algún tipo de actividades enfocadas en ese sentido o simplemente con mantener la actividad que ya lleva la educación del público? Antes del festival, unos 2 meses antes, vamos a focalizando, por ejemplo, colegios o la misma universidad, y vamos a conversar. Y decimos, bueno, este colegio vamos a invitar a delegaciones y vamos a conversar con los estudiantes que irían convocados, y le hacemos una introducción de lo que es el teatro, de lo que es, aquí van, muchos van por primera vez, etcétera, e incluso de las obras que van a ver. Procuramos que haya una idea, un referente de lo que van a ver, y es un poco esa actividad. La otra es también que es durante el año que procuramos ir a los colegios a presentarnos también, a ir allá a presentarnos, para que haya de alguna manera una referencia de a lo que asisten. La idea es fantástica, pero no entiendo cómo se financia, porque ustedes no cobran entrada, todo tiene un costo, los actores supongo que tendrán también que vivir de algo, entonces no llego a entender cómo Sí. siguen adelante. Ajá. Bueno, hay un presupuesto que es pequeño, la verdad que tenemos que hacer mucha magia para que nos alcance. Jesucristo nos queda corto, pero en la multiplicación del pan, digo. Pero los presupuestos de la universidad, el municipio local, el gobierno provincial nos da, pero para decirte algo, nosotros hacemos un evento con $50,000, que es poco para un evento. No es un festival grande, programamos 5, 6, máximo 7 grupos internacionales, una igual cantidad de grupos nacionales, y lo hacemos durante 8 días, 9 días a lo sumo. No pagamos grandes sumas, no pagamos pasajes internacionales, obviamente no podríamos, no nos alcanzaría. Cubrimos los costos dentro de los honorarios, dentro de las posibilidades, y asumimos todos los gastos. Entonces, procuramos tener financiado con los auspicios el costo. Y lo otro, lo de la taquilla, es una cuestión ya casi simbólica con la cual no contamos a la hora de generar el presupuesto. ¿Pero cómo cuentan con profesionales internacionales y no les pagan los pasajes? Bueno, a veces, por ejemplo, si van de España, a veces de la embajada o las instituciones culturales del gobierno los ponen allá. Eso casi siempre pasa. Y de otros países, de Brasil, Colombia y todo, siempre ocurre. A veces para nosotros es más fácil y menos costoso llevar un grupo de España, de la China, de Japón, que de Perú o de Colombia, que están al lado. Por ahí gestiona el otro país los pasajes. Exacto.
Exacto, porque ellos van subvencionados con los pasajes y todo, y si queremos invitar a un grupo de Colombia, no siempre tenemos la posibilidad de que ellos van con nosotros, tenemos que pagarles sus pasajes, o de Perú igual. Los eventos que se realizan en el teatro son danza, teatro, música también. Música menos, en realidad es más danza, teatro, sobre todo. Ah, sí. Allá no es mucho tanta música. Pues yo quería hacer una observación desde haber participado en las jornadas con el grupo La Trinchera. La experiencia que yo tuve con mi grupo, Teatro Cuatro Elementos, para mí fue muy significativa porque yo creo que ellos han formado el público desde lo más mínimo, ¿no? Nosotros fuimos a un colegio que no me acuerdo dónde era, que era lejísimo, y había muchos niños que era la primera vez que veían teatro. Entonces, claro, eso para un artista es algo muy impresionante, ¿no? Yo no podía entender cómo no habían visto nunca teatro. Y luego esos niños pues van al teatro donde el teatro era de Chusa, el teatro Chusic que tú contabas. Entonces, claro, la labor de crear al público la han hecho desde las bases, desde el comienzo. Desde mi experiencia aquí en Europa, yo siento que el público no va no es que hay gente que hay niños que a lo mejor por primera vez también van al teatro, pero no sé, yo siento que es diferente. Yo siento que el público aquí no responde de la misma manera, que es muy difícil convocar al público para los espectáculos teatrales y que la labor del festival, yo creo que es lo que aúna. Bueno, aquí está el Mueca, ¿no? Que es un festival que convoca a mucha gente en la calle, pero es el único festival que hay. Cuando se muere el Mueca no hay otro lugar donde se pueda hacer espectáculos que la gente pueda acceder fácilmente, ¿no? Aquí están cerrando muchas salas, pues bueno, últimamente yo creo que la crisis es una palabra que muchos gestores culturales o productores están tomando también como excusa, ¿no? Para un poquito también trabajar a ese público que a lo mejor puede llegar. Pues hay una sala en la Laguna que se llama Salita Trabaluz, que es exclusivamente para teatro infantil y que hace 2 meses tuvo que cerrar la sala porque no hay público, no hay gente, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que un teatro que presenta obras para la familia, para el público infantil, pues tenga que cerrar las puertas, ¿no? Pero bueno, está pasando y pasa. Entonces yo creo que la labor que ustedes han hecho, pues una labor, es algo de base, ¿no? Algo que el público lo sigue porque ya lo conoce, porque el trabajo es muy humano, muy cercano, y que no hay intermediario, que es más directo, ¿no? Es más vivo, es un teatro más para mí, ¿no? Y que yo admiro muchísimo. Bueno, el grupo La Trinchera es un referente no solamente por el Festival de Teatro, sino por los montajes y las obras que hacen, ¿no? Un referente a nivel latinoamericano, no solamente en Ecuador, sino es uno de los festivales más importantes de teatro. ¿Cómo pueden sobrevivir sin auspicio, sin ayuda? Pues porque ellos se ponen porque muchas veces habrás tenido que tú poner de tu bolsillo, a lo mejor para pagarle a un grupo o para darle de comer a un grupo extranjero. Entonces, no estoy diciendo que eso esté bien, pero yo creo que por eso ha sobrevivido y sobrevive el festival, ¿no? Como tú dices, antes del Ministerio de Cultura, ¿no? Son más viejos que el Ministerio de Cultura y Educación. Entonces, pues nada, muy admirable, la verdad. Gracias. Qué sorpresa encontrarte por aquí. Para mí también. Pero ustedes viven, o sea, son profesionales
En realidad sí, pero nosotros, la universidad nos paga para hacer lo que hacemos. Como promotores culturales, a todos los integrantes de La Trinchera y otros así, nos paga, por ejemplo. El teatro que lo adquirió la universidad, nosotros lo administramos y lo generamos la actividad y la universidad nos paga para eso. Por obligación tenemos que dar unas clases de teatro en la misma universidad. Digo por obligación porque tengo un nombramiento de docente de la universidad desde hace varios años, pero nunca daba clases, sino que decía, bueno, ese tiempo lo ocupo en la gestión, en la actividad artística. Y desde el año pasado ya me dicen, no, tú eres docente, tienes que dar clases algo porque si no, dedícate a otra cosa. Igual, bueno, también me divierte y me gusta un poco eso. Pero tenemos ese soporte institucional sin el cual hubiera sido más complicado, realmente más complicado sobrevivir en esto. Lo que pasa es que, como decimos en España, ustedes hicieron el hueco y no pudieron llenar, entonces por ahí todo lo que tienen es el fruto de todo el trabajo que hacen. Felizmente sí. Nosotros hicimos nuestra trinchera y a partir de eso se fueron ganando batallas y batallas y batallas. Sí, ahora, bueno, como dice Alfredo, hay un reconocimiento en varios espacios, varias instancias, y eso nos ayuda mucho, pero nuestra preocupación ahora es... Tú Sí. dices, o la pregunta que decía ahí la chica recién, ¿cómo convocan un grupo si no le pagan los pasajes? Cuando hacen la convocatoria, pues yo creo que los grupos, al reconocimiento del festival, pues muchos grupos van pagándose sus propios pasajes porque para un grupo es un referente, ¿no? Ir al Festival de Manta. Entonces yo creo que, bueno, que es eso, que los grupos asumen sus costos de pasaje si no tienen el auspicio o digamos el subsidio de pasaje de su país, pues asumen ellos su costo y van porque es un privilegio poder participar en ese festival, ¿no? Eso ayuda, y bueno, acá el colega Arbeláez también, los grupos que programa, algunos que llegan a Manizales, como están en las mismas fechas, y también van al Ecuador, y así ocurre, entonces es un buen espaldarazo también. Pues muy bien. Gracias a todos por venir. Mañana nos volvemos a ver aquí a las 10 de la mañana, que van a estar contando nuestros expertos, asistentes y todavía que alguno queda por llegar, sus experiencias en sus respectivos festivales. Así que mañana también promete ser una jornada interesante de este segundo foro transoceánico de festivales y trabajo artístico de calle. Muchas gracias y los veo mañana, ¿eh?